Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Momento de recibir a nuestro invitado de la fecha. Aquí en piso nos acompaña José Pineda. Él es vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. José, gracias por el tiempo para Proeconomía y Finanzas. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el tema que queremos encarar con usted tiene que ver con el costo de vida versus la situación actual del salario. Se ha hablado mucho en las últimas semanas del nivel del salario, el aumento que se va a dar al finalizar el mes de junio, que por supuesto desde las centrales siempre están mencionando es insuficiente, si bien se basa en un cálculo que permite la ley actualmente. Bueno, nosotros venimos planteando desde hace bastante tiempo nuestra disconformidad con el cálculo del salario mínimo. Porque de hecho el costo del salario, el costo de vida para un trabajador con salario mínimo, inclusive 2 o 3 salarios, dista demasiado de los valores de inflación que mide el Banco Central. Como sabemos, el Banco Central analiza 400, 500 ítems, casi 800 ítems para el cálculo del costo de vida o para el nivel de inflación que mide. Y eso de ninguna manera refleja el costo de vida que tiene el trabajador. Porque el trabajador, la mayor parte de sus ingresos lo gasta en alimentación. Según estudios del propio Dionisio Borda y otros economistas, establece claramente que un 70 o 75% del ingreso del trabajador se gasta en alimentación y el resto se cubren otras necesidades básicas. Sí. Y como la alimentación en los últimos 4 años nomás luego aumentó alrededor de 45, 50% y los niveles de inflación no llegaron a 20-21%. La pérdida que tiene realmente el trabajador sobrepasa largamente el 20-25% de la diferencia. Entonces, esto nosotros venimos planteando al gobierno, hemos planteado muchas veces, no solo con este gobierno, también a otros gobiernos. Y más específicamente hemos tenido una apertura con la ministra de Trabajo, con el ministro de Economía sobre este tema. Y ahora, aparentemente, por las expresiones públicas del ministro de Economía, de otros exministros y hasta el propio presidente de la República, dice, sí, estamos de acuerdo, de ninguna manera refleja el valor, debería reflejar en el salario el nivel de inflación del Banco Central. El Banco Central mide para su política monetaria. Evidentemente ese es su principio y su fin, así como dice la Constitución. Lo que pasa es que nosotros venimos hoy, tanto el exministro Borda como el actual ministro de Economía públicamente reconocen de que el sistema de cálculo es perjudicial para el trabajador. Lo que no entendemos es por qué si dicen que es perjudicial, no se puede acelerar y tomar un compromiso político de arreglo. Parecería, o parece, de que el perjuicio que se le crea al trabajador de 10%, 20% de sus ingresos no es nada, no es importante. Sin embargo, es demasiado gravitante, está afectando grandemente la calidad de vida y ha llevado a niveles de pobreza a muchísimos trabajadores, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos planteado en esa dirección al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo e inclusive hemos planteado al equipo económico nacional la necesidad de una adopción de medidas extraordinarias mientras se estudie una proforma que realmente refleje la vida o los índices que tenemos que medir para reflejar el costo de vida para el trabajador. ¿Se instaló ya una mesa de análisis, José, en este punto según los pedidos que ustedes hicieron o todavía no se avanzó en eso? No se avanzó nada. Nosotros hemos pedido hace más de 15 días un pedido de esas reuniones, tanto con el equipo económico como con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. No se ha instalado ninguna mesa. El gobierno, a través de sus voceros, fantasea o falsea la información porque no hay ninguna convocatoria,
Porque nosotros en ese sentido hemos planteado de que no vamos y adelantamos una posición de que no vamos a aceptar un reajuste en base a la inflación cuando hoy todos, y todos, ya no tienen salida y confiesan y reafirman de que esto es un perjuicio para el trabajador. Y lo que pasa es que este perjuicio que viene se aplicando décadas, no puede ser que no tenga una reparación mínima como para esperar una estructuración de un nuevo sistema de costo para el estudio del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, nosotros sostenemos claramente de que en esta oportunidad, cuando se cierre el mes de junio y se tenga que analizar el valor del salario mínimo, debe haber una consideración extraordinaria. Incluso ustedes hablan ya de un porcentaje de solicitud de incremento para este momento, para este tiempo. Sí, nosotros hemos planteado oficialmente un pedido de reajuste del 15%, con la condición de que una vez que se establezca el índice real que tiene que afectar al trabajador, una vez que tengamos y midamos en diciembre o en enero del próximo año, si es que encontramos de que la cifra o el porcentaje es mayor, se retrotraiga a la condición actual ahora y se le sube la diferencia. Porque si nosotros consideramos la pérdida de 3 o 4 años, mira, sobrepasa largamente el 15%. Nosotros estamos planteando una medida de emergencia para mantener esta situación. Porque acá lo que hay que tener en cuenta son algunas cuestiones propias del Estado y del gobierno. El gobierno, y específicamente este gobierno, confiesa que en el Paraguay hay hambre. Por eso establece un programa Hambre Cero. Ahora, el programa de Hambre Cero busca socorrer a los menores que se van a las escuelas del hambre. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente? El salario, un trabajador con salario mínimo no tiene hoy condiciones para cubrir las necesidades básicas de su familia. Eso es categórico. Sí. Entonces, si el gobierno por un lado dice, tenemos hambre en la República y establecemos un programa estrella que es Hambre Cero, y por el otro lado dice, la inflación, los índices de precios que mide el Banco Central sirven para la política económica, para la política monetaria del país, pero de ninguna manera refleja el costo del valor de vida para el trabajador. Dicen esas cosas. Y por otro lado dice, no, nosotros vamos a esperar nomás a hacer un estudio para reajustar el salario del trabajador. Refleja una insensibilidad muy lastimosa para nosotros en el sentido de no atender una situación quebrantosa que vive el trabajador y que viene soportando por muchos años. Ahora, usted mencionó el 15%. Esa propuesta ya fue hecha. Si bien las negociaciones son a nivel tripartito, es decir, sabemos que está el Ministerio de Trabajo en el medio, del otro lado el sector empresarial o industrial, el que genera el empleo, y por supuesto los trabajadores. ¿Ya hubo alguna respuesta, ya hubo algún análisis de ese pedido? ¿A ustedes ya le dijeron, no, esto es inviable ahora, o sí podemos analizarlo? No hubo todavía ninguna respuesta oficial, ¿verdad? Solo por los medios de prensa, los anuncios que se han hecho de que se va a aplicar la ley y que no podemos infringir la ley y la perorata de siempre. Pero acá, cuando se habla de esas cosas, la ley que establece el salario mínimo tiene 3 artículos. Si existe voluntad política en el Parlamento, esto se puede resolver en un mes. En ese sentido, José, o sea, existe posibilidad. Lo que no vemos por ahora, ninguna voluntad política por parte del Poder Ejecutivo y mucho menos del Poder Legislativo. Y en ese sentido, José, ¿cuál es el planteamiento o la posición que tienen ustedes si se da eso que menciona de poder modificar en el corto plazo esta forma de medir el nivel del salario mínimo y que no sea como es ahora contra la inflación? Nosotros consideramos de que se debe establecer una nueva canasta básica para los trabajadores asalariados hasta ciertos niveles. Por ejemplo, hasta 2 o 3 salarios mínimos tiene que tener una canasta que no puede sobrepasar 70, 80 o 90 artículos, ¿verdad?
Una vez que definamos eso, por supuesto que vamos seguramente a reorientar la ley que el que estamos hablando. Ahora, como hoy hay una certeza comprobada de que esta es una fórmula perjudicial, Sí. nosotros estamos planteando una medida de emergencia, de urgencia, para reparar de alguna manera la pérdida que ya estamos teniendo por varios años. Entonces, nosotros decimos, podemos hacer el estudio de la nueva canasta básica por 5 meses, 6 meses, pero hoy no podamos aceptar de que algo que sabemos perjudica al trabajador y ya está comprobado que le perjudica grandemente, entonces no podemos establecer una medida extraordinaria. ¿Por qué pedimos eso? Porque si nosotros consideramos el precio de los costos de la alimentación en los últimos años y los niveles de inflación medidos por el Banco Central, encontramos de que hoy el trabajador con salario mínimo está cobrando 2,5 salarios menos al año. O sea, el trabajador que trabaja un año cobra 9,5 salarios mínimos reales en relación a los valores que marca el Banco Central. No estamos hablando de valores que nosotros marcamos. Para este cálculo, para esta diferencia, estamos utilizando los valores medidos del Banco Central de la canasta básica de alimentación. Entonces, no estamos utilizando números ficticios ni números interesados. Estamos utilizando los valores oficiales, de los cuales tenemos bastantes dudas también, ¿verdad? Nosotros tenemos los datos del año 2021, 2022 y compañía, datos oficiales del banco y del SEDECO, donde se establece que la diferencia que hoy medimos, hay la carne y otros productos subieron 100%, ¿verdad? Tienen una variación de 100%. Entonces, nosotros estamos solicitando esa medida extraordinaria cuando se reúna la CONASAN en el mes posterior a junio. Ahora, ustedes entonces lo que plantean es precisamente la emergencia. ¿Por qué reiterar esto? El Banco Central del Paraguay también inicia este año un trabajo de actualización del año base para la medición del índice de precios del consumidor, que es, tengo entendido, el 2017, creo, el último. Eso va a hacer modificar los ítems que usted mencionaba al principio para medir la canasta y desde ahí ya tendría que haber una diferenciación. Pero ese proceso mínimamente, José, lleva 3 años. Y después otra vez establecer o consensuar una nueva fórmula para la medición del salario puede ser durante este proceso de 3 años o incluso más tiempo. Pero ustedes plantean una solución ya este año. Totalmente, porque usted mismo lo dijo. El cambio de la matriz del Banco Central se va a aplicar en el 2027, 2028. No, es inaceptable esperar eso, con todo lo que hoy se conoce y compañía, ¿verdad? Por eso nosotros planteamos eso. Y por otro lado, nosotros lo que planteamos es que la medición de la inflación o del costo de inflación para política salarial no puede seguir haciendo el Banco Central. Porque el Banco Central se convierte en juez y parte. Al Banco Central, ¿qué es lo que busca el Banco Central? El Banco Central busca que no suba la inflación. Entonces, hoy en estos días, en todos lados, en todos los diarios, el Banco Central gastó $50 millones para contener la inflación en este cuatrimestre. Entonces, la meta del Banco Central es que no suba la inflación, que es una política económica interesante. Pero entonces, nosotros desconfiamos plenamente de que el Banco Central, los números del Banco Central no reflejan la realidad de la inflación para los sectores trabajadores. Y hoy ya está certificado eso por los actores económicos, está certificado por los ministros de Economía, exministros de Economía. Entonces, nosotros lo que planteamos es de que el Banco Central siga haciendo su medición para su meta inflacionaria, para mantener el valor política monetaria. Para la política monetaria. Pero para la política salarial debe haber otro instituto independiente al Banco Central. Eso planteamos nosotros. ¿Podría ser el INE, José? Podría ser el INE, pero lo que pasa es con el Banco Central es como los varones de Itaipú. Solo ellos entienden de esto.
Nosotros hemos pedido una participación, o por lo menos conocer este mecanismo que están haciendo, pues el Banco Central hace para sí y solo ellos. Ningún actor tiene participación. Entonces, ni hay apertura ni hay democracia en la medición que hace el Banco Central. Entonces, todos podemos dudar de eso. Y por el otro lado, estamos planteando de que desindexar del jornal mínimo, del salario mínimo, los impuestos. Porque aquí los grandes beneficiarios de los reajustes salariales que sin duda le perjudican al trabajador son las municipalidades, el Poder Judicial y otros institutos que tienen sus impuestos indexados al salario mínimo. Y eso nosotros queremos plantear, de que no se cambie definitivamente. Los impuestos deben ser fijados por ley, eso establece la Constitución Nacional. Y nosotros queremos, aparte del planteamiento extraordinario, aparte de quitar del Banco Central la posibilidad de la medición de la canasta básica para el trabajador, estamos pidiendo, solicitando de desindexar del salario mínimo y del jornal mínimo los impuestos en toda la República.